Dice la palabra de Dios, Gálatas 1:9. Gálatas, carta Gálatas capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice allí, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, está hablando Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema? ¿Cómo? Exacto. Como que esa persona sea maldita. Fuerte, ¿verdad? Bastante fuerte este texto. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? ¿O qué se celebró? Vamos a decir que el día de las brujas. Bueno, algunos celebran el día de la Biblia. En naciones como Chile se celebra el día de la iglesia evangélica y protestante. Es un feriado, de hecho, allí. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué el 31 de octubre? ¿Por qué? Por la reforma protestante, ¿verdad? Un hombre, la reforma ya venía dándose, la reforma protestante. Sin embargo, el 31 de octubre de 1517, y en ese año 1517, como que esa chispa revienta, ¿verdad? ¿Qué pasaba ese día? ¿Qué sucedió en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg? ¿Qué hizo Lutero? Dice que aquel hombre, no contento con lo que venía pasando ya hace más de 100 años, mucho más atrás, plasma esas 95 tesis. Eran sus tesis con respecto a lo que estaba sucediendo en la iglesia tradicional, la iglesia católica. ¿Qué estaba pasando? Voy a pedirle a la pastora que me ayude a hacer unos videos. ¿Qué pasaba en ese momento? Quiero que estén muy atentos a este video, por favor. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese momento? Y da origen a la reforma. El concilio de Constanza de 1417, que quemó en la hoguera a John Huss, había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Así empezó la reforma protestante. Antecedentes de la reforma protestante. ¿Por qué se dio la reforma? En 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz, a pesar de tener ya otros dos obispados. Las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar 3 obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro, y el resto a Alberto para pagar el dinero del préstamo para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje alemán llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y latín, recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Lutero se dio cuenta que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores
a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era un profesor con ciertas libertades académicas y podía publicar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y sus estudiantes. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la iglesia estaba en un error y que la venta de indulgencias era una explotación corrupta a las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis de Lutero. En diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Huss, el reformador checo, y otros predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera, a pesar de que la iglesia les había asegurado un salvoconducto. A Lutero nunca se le dio tal seguridad. Sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle y eliminar de plano la amenaza que significaba este pobre e insignificante monje. Ronald Payton, biógrafo de Lutero, escribió esto sobre ese momento. La escena se presta para una descripción dramática. Allí estaba Carlos, heredero de una larga línea de soberanos católicos, de Maximiliano, el romántico, de Fernando el católico, de Isabel la ortodoxa, vástago de la casa de los Habsburgo, señor de Austria, Burgundia, los Países Bajos, España y Nápoles, sacro emperador romano, gobernando sobre un dominio más amplio que el de cualquiera, excepto el de Carlomagno, símbolo de las uniones medievales, encarnación de un linaje glorioso, aunque en declive. Y allí estaba un monje sencillo, hijo de un minero, con nada que sostenerlo sino su propia fe en la palabra de Dios. Allí es donde se encontraron el pasado y el futuro. Algunos verían en este punto el principio de los tiempos modernos. Lo que le alumbraba a Lutero no era tanto que estaba en presencia de un emperador como este, sino que él y el emperador por igual estaban llamados a responder ante el Dios Todopoderoso. Lutero no estaba procurando ser un héroe, estaba siendo obediente a su conciencia, de la cual afirmaba estaba sujeta a la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Allí inició la Reforma Protestante, de la cual seguimos hablando 500 años después. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué impacto ha tenido la Reforma Protestante en tu fe? Déjanos tus comentarios. Gloria al Señor. Nosotros damos gloria a Dios por la presencia de esa Reforma Protestante. ¿Qué nos quedó el video? Aquí me dice, con palabras, una sola palabra, ¿qué queda el video? ¿Qué rescata? ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? ¿Por qué se da la Reforma Protestante? Por las indulgencias. Indulgencias, ¿qué más? La venta de la salvación, dinero, dinero por ahí, ¿qué más? Había ambición, querían monopolizar. Y algo que me llama la atención dentro de ese video es que dicen aquellos comentaristas que querían hacer de la iglesia un negocio familiar. ¿Se ha escuchado hablar de eso en estos días? Por estos tiempos. Y vea que, de hecho, cuando la iglesia cristiana Misionera Social nace proclamando una contrarreforma. ¿Cómo hace una contrarreforma, pastor? Porque sí, es verdad, vino una reforma, pero ahora esta misma iglesia que surgió a raíz de la Reforma Protestante, ¿qué necesita? Una contrarreforma.
Hoy en día la iglesia cristiana ha pasado a ser peor que la iglesia tradicional. Peor. Antes se tildaba la iglesia tradicional, no la quiero defender, no se trata de eso, de que habían pedófilos, que habían ladrones, que habían adúlteros, que habían fornicarios, que los curas, que los sacerdotes, que los obispos. Y bueno, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy, con la iglesia cristiana, con la que fue fruto de la reforma? ¿Que está llegando a cosas peores? ¿Qué era la indulgencia? La indulgencia era simplemente que yo le decía a Sandrita, ¿te acuerdas de su abuelito que ya falleció hace 50 años? Él está ya sufriendo. Él está ya sufriendo, haciendo que tienes que pagar una misa, una indulgencia, para que él sea libre de ese tormento, sea salvo. O sea que le pusieron precio a la salvación. Esa era la indulgencia. ¿Para qué? ¿Para dónde cogió esa plata? Para el papado, para poder construir la catedral de San Pedro y bueno, tantas cosas. ¿Te he escuchado cuando hoy día dicen, vamos a recoger para el terreno? Vamos a recoger porque toca construir, toca recoger porque vamos a comprar, vamos a tantas cosas. Y eso no aparece ni el terreno, ni la plata. Y a veces ni el transporte, no aparece. ¿Qué pasaba en 1517? ¿No era lo mismo? Igual. Por ambiciones, por negocios de familia, por poder. Y es lo que trae la reforma protestante. De ahí el término que nosotros nos llamen el protestantismo. En muchos lugares somos llamados protestantes. La Iglesia Católica, de hecho, nos dice los llamados protestantes. 1416, 100 años atrás, ya fue un hombre en la hoguera, ¿cierto? Dice que John Wycliffe, este hombre fue como le llamado el lucero del alma. ¿Por qué? Porque fue que empezó a dar luces de esa reforma. Había alguien que no estaba contento con lo que la iglesia venía haciendo, no estaba contento, y él empieza a salir allí a flote. Ahora viene Lutero y plasma esas 95 tesis y como que revienta. ¿Y qué revienta? En que se dio a conocer la palabra de Dios. ¿Qué sucedía en aquel tiempo? ¿Quién daba a conocer la palabra? Era a través de la iglesia, pero unas personas eran los que tenían en su poder dar a conocer primero, y segundo, dar a conocer también su interpretación. ¿Ya hago entender? Nadie más podía interpretarlo. Y si aquel allá arriba decía que esa interpretación nadie más podía hacer aquí, distinto. ¿Será que eso pasa en nuestros días? Claro. La gente ya no se guía por la Biblia. La gente ya se guía por el horóscopo. La gente ya se guía por el libro que publicó un maestro, por un libro que publicó un budista, un musulmán. La gente guía su vida por eso. ¿Qué diferencia tiene a que un católico o un cristiano publique un libro y yo me guíe por ello y no por la palabra? ¿No tiene ninguna diferencia? Y cuando Lutero plasma esas 95 tesis, se puede decir que el legado de la frase era que Dios tenía que entronarse en la iglesia. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Amén. ¿Y cómo conocer a Jesucristo? Pues por medio de la palabra. Amén. Así que se levanta John Wycliffe, se levanta Lutero,
se levanta John Huss. De hecho, Lutero dice, se hizo llamar que era un hombre cristiano, o sea, que era esa escuela de John Huss. Pero fueron personas que les costó la vida. Les costó la vida luchar contra un movimiento tan grande como es la iglesia. Y muchas veces tenemos que pensar en eso. Nos va a costar, dígale que tiene a su lado, te va a costar. No es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil. No es fácil predicar la palabra como es. Cuando yo empecé a estudiar esto, por allá en el año 2016, cuando arranca la iglesia, yo le dije a Catalina, mi esposa, le dije, amor, esto está duro. La palabra está como fuerte. Y yo no sé si se cree. Yo no sé si se cree. ¿Por qué? Porque hoy en día se está predicando un evangelio que lo leíamos allí en Gálatas 1:9. Dice Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué está pasando con el evangelio hoy en día? ¿Qué está pasando? Es un evangelio totalmente apartado del cual dejó el Señor. El evangelio no es fácil, amado. Son buenas nuevas de salvación y no es fácil ser salvo. No es fácil. No es fácil ser salvo, no es fácil sentarse acá. No es fácil dejar la comodidad de las cobijas y lo caliente de la camita, ¿verdad? ¿Cuánto nos costó levantar más hoy? Sí, señor. Sí. Levanta la mano con sinceridad. Sí. ¿Es fácil? Yo odio esa cama. ¿Sí? No es fácil. No es fácil dejar de irse a... Es que mañana es festivo, entonces el viaje, las relaciones sociales, y en fin, no es fácil. No es fácil dejar tantas cosas para poner como primer lugar al Señor. No es fácil. Y más aún, no es fácil, mírenme, el que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. No es fácil. Vea que la consigna clásica de la reforma es esta. Aquí dice semper reformanda, que no significa siempre reformando, sino siempre siendo reformado. Y eso me acuerda cuando la palabra de Dios dice y habla de la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que se hace perfecto. Y así somos nosotros. Llegamos a los caminos del Señor con infinidad de cosas, ¿cierto, Campos? ¿Será que yo no ha pasado conmigo? ¿Cuántos hemos llegado con 1000 cosas? Somos hombres y mujeres con errores, con situaciones, con fallas, con tantas cosas. Pero ese día que decidimos llegar y decirle, Señor, aquí estoy, empieza el Señor a hacer su obra. Y es lo que dice esa consigna de la reforma, siempre siendo reformado, siempre en un cambio, siempre en una transformación. Amén. Y el origen de esa frase, de esa consigna, está en una frase que dice Ecclesia reformata, semper reformanda, que traduce la iglesia reformada y siempre siendo reformada. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre nosotros, que somos la iglesia de Cristo, ¿cuánto lo creemos? Amén. Todos los días, amados, todos los días tenemos que estar siendo reformados. No nos creamos artículos terminados. Yo soy perfecto, ¿no? Acá no hay perfecto.
¿El único perfecto? Sí, estamos en un proceso de formación. Estamos en un proceso de reforma. Oiga, esto no está bien, Señor. Tengo que, con tu ayuda, cambiarlo, reformarlo. Y después de decir la iglesia reformada y siempre siendo reformada, agregaron algo que dice secundum verbum Dei, que traduce de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Lutero? Simplemente le dijo a esos señores tan opulentos, tan renombrados, tan poderosos, y dijo, por encima de todo está Dios y está la palabra. Cuando nosotros vemos la Iglesia Católica, cuando vemos lamentablemente, tristemente, muchas iglesias cristianas, tienen que llamarse cristianas, cuando vemos sectas, encontramos que inicialmente estuvieron sujetos a la palabra, pero después, ¿qué pasó? La palabra se hizo a un lado y empezó a tomar poder la palabra de sus dirigentes. Ya la palabra de hombre, ¿la qué? Tiene poder. ¿De dónde surgen cosas como, el bautismo de los niños? ¿De dónde surgen cosas como la confirmación, la comunión, la misa? ¿De dónde surgen cosas como el celibato, que tanto se habla hoy en día? Pero hay una monja que está recogiendo firmas para pasarlas allá al Papa Francisco para que quiten el celibato. ¿De dónde surge todo eso? Pastor, usted se fue en contra de la religión católica, ¿no? ¿De dónde que se haga la recolección, el pacto, la aleluya, la siembra, y un poco de cosas, y que sembrar es, cada vez que traemos un recurso que estamos sembrando, ¿verdad? Pero detrás de eso, ¿qué va? Un agradecimiento. ¿De dónde surge todo eso? ¿Eso viene de Dios? No, viene del hombre. Viene del hombre. Y la reforma protestante se dio por la raíz de eso. ¿Quién es el que está gobernando la iglesia? ¿Está el Señor allá? No. ¿Quién gobierna la iglesia? El hombre está gobernando la iglesia. ¿Y quién debe gobernar la iglesia de Cristo? Dios. Cristo es el centro. La palabra es la que nos lo da a conocer. Amén. Eso es una iglesia reformada. Esa es la iglesia reformada. Ahora bien, en esas 95 tesis que Lutero clava en esa catedral, es lo que nosotros conocemos, no sé si usted lo haya estudiado, lo que tiene que ver con las 5 solas. ¿Has escuchado eso? Acompáñame al segundo libro de Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hay 3 versículos que queremos leer. Dice así, y son los fundamentos de esas tesis de Lutero, pero que son encerrados en las 5 solas. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Escuchen, por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Gloria al Señor. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora bien, Gálatas 1:6, es el versículo que leíamos inicialmente.
Dice Pablo, estoy maravillado. Escuchen. Es que eso que pasa hoy en día no es cuestión de hoy solamente. Pablo está diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? ¿El evangelio? Diferente. ¿O sea que eso solamente pasa en estos días? No. Dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que la palabra de Dios no es para que nos hagan. La palabra de Dios no es un cuento, no es una fábula, no es un librito de tiras cómicas donde usted diga, está bonito, está chévere. No, la palabra de Dios siempre nos va a dar donde es y va a doler. Va a doler. Y hay algo más tremendo, y es que solamente hay un evangelio, no hay otro. No hay otro. No existe el evangelio de la prosperidad, no existe el evangelio de la gracia, no existe. Sí, son términos que están en la escritura, pero que han sido torcidos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, entonces hablemos solamente de dinero acá. ¿Necesitamos el dinero? Claro, un recurso. Queremos ocupar esta silla, pues necesitamos un recurso, ¿verdad? Pero conseguir esos recursos no deben ser la prioridad de la iglesia. ¿Qué dice la escritura? Que busquemos el reino de los cielos, su justicia, le demás al Señor. Cuando lo creemos así, gloria a Dios. Cuando yo meto eso acá, esa cabeza que a veces tenemos tan cerrada y tan hermética, entendemos que yo busco a Dios, busco agradarle, busco seguirle, servirle. Me ocupa de eso. Yo no sé si a usted le sucedió. Señor, yo hago lo que me llamaste. Soy un pleno convencido, amado, de que el trabajo secular que todos tenemos, hacemos para conseguir un recurso, es algo adicional. Porque si bien es cierto, es que cada uno de nosotros tiene un objetivo en esta tierra, y es para la gloria de Dios. Es por eso que yo entiendo. Mas buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia, y el resto es amén. En su tiempo, en su voluntad, Dios añadirá cada cosa. Pero el dinero no puede pasar a ser la prioridad de nuestra vida, no puede ser la prioridad de la iglesia. Hoy en día hay cultos, me da vergüenza, porque mucha gente a la cual uno le comparte dice, de una iglesia me invitaron y pidieron como 4 veces. Y la predicación duró 15 minutos y se acabó. Qué vergüenza, qué tristeza. Yo creo que esa vergüenza y esa tristeza era la que sentía también Lutero. Así que hoy es necesario que usted y yo, miren, presten atención, hagamos una contra-reforma. Pastores que somos 20 o 30 o 40, sí. Una contra-reforma inicia acá, hablando la verdad en la escritura, haciendo testimonios. Es que allá son 40,000, es que allá son 20,000, es que acá la vuelta son 10,000. Gloria a Dios. ¿Contra cuántos millones lanzó Lutero estas tesis? Pero hoy día la iglesia es fruto de ese hombre que se levantó. Amén. ¿Se levantó? No estoy de acuerdo, punto. Y es lo que yo le invito en esta mañana. Hermanos, sean reformados.
No sea uno como todos. No, porque es que ya hay muchos. Ya hay mucha gente que dice llamarse cristiana. Pero ¿cuántos son reformados? Y la primera de esos solos es que dice Lutero y habla de la sola escritura. ¿Qué quiere decir? Hicieron 5 premisas que abarcaron esas 95 tesis, y la primera de ellas es hablando de la sola escritura, y de la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. ¿Sabes qué no es lo que diga el pastor Firulais? No es lo que diga el apóstol que llegó de no sé dónde, viene a recorrer 50 países. Qué bueno. Mi vida la debe gobernar la palabra de Dios. Qué difícil, qué triste, qué lamentable es que la gente paga por sentarse adelante en congresos. ¿Qué va a estar no sé quién? ¿Usted verá cuántas invitaciones me llegan a mi WhatsApp? Es que viene el profeta no sé qué de África, es que viene el apóstol no sé qué de Estados Unidos, es que viene no sé qué, este. Y pensar que yo puedo abrir la palabra de Dios y el mismo Señor, el mismo Dios me habla a mí. Yo no necesito mensajeros. Gloria a Dios, y le he dicho a mi esposo que si no tiene que levantar profetas, no levantará. Amén. Que no va a traer charlatanes acá para que le echen el cuerpo y le endulcen el oído. No. Dios levantará en esta iglesia profetas, maestros, pastores, misioneros, evangelistas, apóstoles levantará el Señor, pero que prediquen la palabra. No apóstoles para recoger plata. No, eso es un payaso. Eso es un vendedor del evangelio. No, necesitamos hombres y mujeres de Dios. ¿Quién se debe guiar? Por eso, por la sola escritura, por la palabra del Señor. Amén. Hechos 4, versículo 12, por favor. ¿A cuánto nos habla el Señor? La iglesia reformada, y siempre siendo reformada por la palabra de Dios. Ese es el título de este tema. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. Leámoslo de nuevo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Eso deja muchas cosas. Uno, que solamente, y esa es la otra sola, la primera era sola escritura, esta es solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Hermanos, solamente a través de Cristo usted y yo somos salvos. No es llevando mercados, gloria a Dios, por un mercado, gloria al Señor, pero no piense que a través de eso usted es salvo. No es a través de un político. Muchos cristianos, entre comillas, se han sorprendido por su cantidad, no ha subido la cantidad. Y entonces ¿qué? Saqué su mirada, estaba puesta en él. ¿Sí? ¿No subió? ¿Sencillo? ¿Y ahora qué hacemos? Muchos pastores en la red estaban como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Hijito, hacer lo que debemos hacer. Buscar al Señor, servirle, agradarlo, eso es lo que toca hacer. No hay que hacer más nada. Solo hay salvación a través de Jesús. Pacte por su familia, pacte por la salvación de sus casas. Mentirosos, los del diablo. Qué tristeza. ¿Por qué? Por recoger.
cambiaron el término, antes se llamaba indulgencia. ¿Sí? Ahora es un pacto. Ahora es un sello. Sello por la palabra. ¿Qué pasa? Ay, qué poder. Qué tristeza, ¿no? ¿Qué pensará Dios de todo eso? Esa es la iglesia de Cristo. Qué triste. Y esta es la segunda sola, solamente Cristo. Entonces, la primera es solo la palabra. La segunda es solo Cristo. Ahora bien, Efesios 2:8, acompáñenme por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Y la tercera sola, es sola gracia. Hermano, usted y yo no estamos acá porque es que somos buena gente. Estamos acá porque a mí me plació venir. Estamos acá porque yo busqué a Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Él y solo Él, en su misericordia, en su bondad, en su amor, nos llamó. Es la escritura que desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos llamó con amor y igualdad. Ya basta de que se ha metido allá en la sociedad como los cerdos. Quiero cumplir en ti mi propósito. ¿Por qué? Por gracia. Solamente Él, por gracia, lo ha hecho. Solamente Él. Así que es por los méritos de quién, a través de quién somos usted y yo somos salvos. A través de esa obra de Cristo Jesús. No es por mí, no es por nada. Pastor, es que yo ya fui al hogar de paz, entonces a ver. En un momento en la iglesia llegó un hombre y aquel hombre me dio un dinero. Yo le dije, a mi hermano, porque voy a pagar cosas. Me dijo como que yo le dije, Dios lo bendiga. Y como me pone, párenme allá, párenme con aceite. Dios lo bendiga. Dios abra puertas para su economía. ¿Ya? ¿Ya? El hecho de que estemos acá es por la gracia de Dios. Es su gracia. No es porque seamos bonitos, no es porque seamos buena gente, no, es que yo, mi humildad. No, al Señor le plació el que nosotros estemos en este libro. Amén. Romanos 3:28. Dice Pablo a la iglesia en Roma, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y el cuarto solo, la cuarta sola es sola fe. Entonces, para la escritura, solo Cristo, sola gracia, y la cuarta es la sola fe. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que solamente en esa fe, en Cristo, puedo yo obtener mi salvación. Escúchenme eso. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Le decían a aquellos, tan pronto la monedita toque allá al fondo, ¡pim! Esa alma está
todavía las instituciones se pagan. La iglesia ha querido camuflar mil cosas, pero todo buscando dinero. Tan pronto el billete caiga ya y sea de usted, entonces milagro es hecho. Escuché alguna ocasión y decía, tan pronto usted consigue el dinero de la radio lluvia, entonces milagro es dado y muchos sacaron préstamos en el banco. ¿Saben? Nada que están pagando, no han recibido nada. ¿Por qué? Porque es palabra de hombre, y es palabra que puede traer un engaño. Cuando Dios quiere darte algo, te lo da ya, te sorprende, te bendice. ¿Somos merecedores de tanta bendición? ¿No? No somos merecedores, pero Dios en su misericordia bendice, bendice, bendice. ¿Pero qué me pide de Él? Que yo me baje del trono y que lo entrone a Él. Como pastor, papi, papito. Abra la Biblia y léala. Léala. No entrone a un hombre, este pastor. No, yo no soy nadie, yo soy igual a usted. Que Dios me dio por su gracia la oportunidad de estar acá parado. Fácil. Y un día Dios le dará a usted por su gracia la oportunidad de hacerlo conmigo. Conclusión, somos iguales. Somos iguales. Solamente esa fe en Jesús. Solamente esa fe que Él murió en la cruz y llevó todo. Y a través de eso yo soy hoy una nueva criatura. Amén. Gloria al Señor. ¿A cuánto nos habla el Señor en esta mañana? Y la primera carta de Pedro nos muestra esta segundo solo. Capítulo 2, versículo 9. Dice más, vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ya lo que dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ¿quién? Por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Y habla de esa iglesia, habla de un linaje escogido, no son cualquiera. No es cualquiera que diga los caminos del Señor, no es cualquiera. Es un linaje escogido, es un real sacerdocio, cuando decimos amén. Es una nación santa. Dice el pueblo adquirido por Dios. Dijo un pastor, es que las almas son mías. Le dijo a otro que ¿de verdad? ¿Cómo las compró? ¿Compré el sangre? ¿Cómo fue? ¿De quién son las almas? ¿De quién es la iglesia? Ya lo que dice Pedro, dice pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. El precio de sangre, ¿quién lo pagó? Cristo. ¿Y para qué estamos nosotros? Y el segundo solo es solo la gloria a Dios. Ya conmigo, solo la gloria a Dios. Hoy en día, este evangelio que se está predicando es un evangelio que busca la gloria del hombre. Busca la gloria del hombre, exalta al hombre. Es que es el ungido, es que es el querubín. Y la gloria del hombre, bésame el anillo. Entonces ustedes en carros ostentosos y mansiones y algunos hasta compran islas. Qué vergüenza. Pudiendo hacer tanta obra social en ellos, pudiendo ayudar a tanta gente, pero no, compremos una isla. ¿Será para hacer retiro? Qué vergüenza,
Qué vergüenza, no hay otra palabra, qué vergüenza. Qué vergüenza pensar que son pastores. Qué vergüenza pensar que son los profetas, que son apóstoles. Qué vergüenza, qué triste. Cuando aquí dice, ¿quién nos escogió para qué? No nos escogió para enriquecernos, hermano. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, muéstrele. Usted y yo estamos llamados para que otro salga de qué? De las tinieblas, salga del pecado, salga de allá, de ese lugar oscuro, triste, de angustia. ¿A qué? A la luz de Cristo. Para eso sí estamos llamados. Para eso no estamos llamados a enriquecernos. Cristo Jesús no entró a aquella población en un carro romano tirado por caballos finos de aquella época. No, ¿cómo entró? Un animal humilde. Pudo haber dicho, venga, vaya y consígame un caballo, porque si la verdad es que soy el hijo de Dios, que no sabe quién soy yo. No. ¿Y hoy qué pasa con los supuestos hombres de Dios? Vive con escoltas, con carros que blindados. Qué vergüenza. ¿Qué pensará Dios de ellos? Y ese quinto mejor, solo la gloria a Dios. Dice, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Bueno, donde quiera que vayamos, la gente vea a Dios en nosotros. Vean a Dios. Ellos estén distintos. Cuente a lo que se está viendo. Sé que se está echando. Donde quiera está viendo. De cual grupo. No. Lo que pasa es que ahora vamos a la palabra de Dios. Y esa reforma que trajo cambios en la sociedad en todas las áreas, en todas, absolutamente en todas. Y gloria a Dios que la palabra se extendió. Muchas traducciones, vino el tema de empresa, se entendió la palabra, después de ser un libro para algunos pocos, empezó mucha gente a leer la palabra y se difundió. Pero resulta que hoy en día, ¿qué necesitamos? Una contrarreforma. ¿Dónde inicia la contrarreforma? ¿Dónde inicia? Dígale que tiene a su lado en usted. Cada uno de nosotros. Pastores, que yo no soy pandereta, aleluya, religioso. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes. No, es que, mejor dicho, no me gusta que yo estoy pidiendo a usted que sea pandereta, aleluya. No, yo le estoy pidiendo a usted que usted sea testimonio de ese Dios que nos ha dado salvación, de ese Dios que envió a su Hijo unigénito para traernos vida y vida en abundancia. Pastor, y las situaciones que vivimos, sí, eso no va a parar. Pero la diferencia, escúchenme, es que ahora ya no andamos solos, ahora está Dios aquí, haciendo su obra en medio de cada situación que vivimos. Eso es una iglesia reformada y que está siempre siendo reformada. Amén. Cada día, amado, mírenme, cada día de nuestra existencia, cuando usted abra los ojos en la mañana, busque la Biblia, lea un versículo, tómelo como un hábito. Si va a buscar el celular, búsquelo, pero abra la Biblia y busque un versículo y apropiese de él. Apropiese y sea ese cristiano que cada día está siendo reformado, y que aunque quiera que va
da fe de que ha hecho Dios en su vida. Amén. Voy a invitar a que te pongas sobre tus pies, por favor. Aleluya. ¿A cuánto nos habla el Señor? Sí, amados, que ustedes estamos llamados a hacer esa contrarreforma. No hacer lo mismo que hacen todos. No hacer parte del circo. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a que cada una de nuestras obras glorifique el nombre de Dios. Que Dios se sienta bendecido por su pueblo. Que Dios sienta gozo en los cielos por cada uno de estos pequeños que estamos aquí en la tierra. Amén. Voy a invitarlos que allí se pusiesen por un momento. Hermoso Rey, gracias. Señor bueno, tú nos llamas hoy a someternos a tu palabra, Señor. A hacer una iglesia, Señor, que vive en constante reforma. No en reformas de hombres, no, sino ser una iglesia, un cuerpo de Cristo conforme a tu escritura, Señor. No conforme a lo que nos puede gustar y agradar, no, sino conforme a ti. Por eso, Padre, yo pongo delante de ti este rebaño, Señor, que has traído a esta casa, Señor. Señor bueno, en tu misericordia, Señor, haz de nosotros esos cristianos reformados, que demos fe, que demos testimonio, Señor, de esa salvación, Señor, de esa obra que tú iniciaste hace un tiempo en nosotros. No es fácil seguirte, Dios, pero Jesús, de tu mano podemos hacerlo. Padre, yo bendigo cada vida en esta mañana, cada vida que está en este lugar, Señor, cada vida, Señor, que escucha este mensaje allí donde se encuentre, Señor, creyendo, Dios, que traes una contrarreforma, Dios, que no nos cobija, Señor, no nos cubre lo que pasa hoy en día con la iglesia, Señor, no, porque tú has demandado de nosotros el que seamos una iglesia santa, una nación santa, un real sacerdocio, Padre, que seamos testimonios, Señor, de ti en esta tierra, Dios. Por eso, amado Dios, yo te clamo, Espíritu de Dios, para que tú vengas sobre cada vida. Ven sobre cada vida, ven sobre cada corazón, Señor, y que cada día podamos levantarnos y caminar en ese proceso de santificación, en ese proceso de reforma, Dios, no para ser como el mundo quiere que seamos, no para ser, Señor, como una iglesia que se ha prostituido, vendida al hombre, no, sino para ser una iglesia santa, una iglesia, Señor, que tú amas, una iglesia a la cual tú un día raptarás, y será la iglesia, Señor, que se sentará contigo allí en la gloria del Cordero, Dios. Esa será la iglesia. Espíritu Santo, trae tu gloria, trae tu presencia, trae tu presencia. Aquel que siente caer, aquel que siente desmayar, aquel que siente resbalar, Señor, sosténlo fuerte, Dios. Aquel, Señor, que no se ha enamorado de ti, te clamo, Señor, para que esos lazos de amor lo cobijen. Aquel, Señor, que no ha tenido una experiencia contigo, Señor, obra, Dios, obra en ese corazón, obra en esa mente, Señor, obra, Dios. Hoy te lo clamamos, Señor. Hoy clamamos, Señor, por la iglesia cristiana en Colombia, en el mundo, Señor, que ha sido permeada, Señor Dios, por la sociedad, ha sido permeada, Señor, se está pudriendo, se está muriendo, como organización de hombres, está decayendo, está siendo permeada por la política, está siendo permeada, Señor, por el socialismo, está siendo permeada, Señor Dios, por las ideologías de género. Padre, trae tu gloria, ten misericordia, Dios,
Ten misericordia, Señor, de cada hombre que has puesto en un altar y que tiene al frente una iglesia, Dios. Que hoy te clamo, Dios, para que traigas, Espíritu de Dios, trae convencimiento de pecado, redarguye, Espíritu de Dios. Padre, que cada pastor, cada ministro, Señor, donde quiera que se encuentre en esta tierra, sea consciente del llamado que tú has hecho para tu obra, no para beneficio propio, Señor. Espíritu Santo, ten misericordia y revélate la vida, Señor. Aquel que lleva una iglesia apartada y te está apartando a miles, Señor, llámalo a tu presencia, redargúyelo y dale la oportunidad de corregir, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y ponemos este versículo, Señor, sobre la iglesia cristiana en el mundo, Dios. ¿De qué sirven las marchas? ¿De qué sirven los clamores si el corazón está sucio? ¿De qué sirven, Señor, los ayunos? Señor, si no somos la iglesia tuya, santa, inmaculada, sin mancha, con vestiduras dignas de ti, no lo somos, Dios. Por eso en esta mañana clamamos como la iglesia de Cristo, para que esa santidad, esa pureza, esa limpieza en tu espíritu salga de este lugar, Dios, y se propague a través de cada uno de nosotros, Dios. Hoy te lo clamo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Es en tu santo nombre, Jesús. Hoy te lo clamo, Padre, hoy te lo clamamos, Señor, como tus hijos, Dios. Trae un cambio en este país. Trae tu gloria sobre el gobierno, el presidente, los ministros y todo el cuerpo, Señor, gubernamental, Señor. Pero que ese cambio, Señor, venga a través de tu evangelio, de las solas escrituras, Señor. Ese es el poder del evangelio, ese es el poder de la iglesia, no es la política, no es el dinero, no es el poder del hombre, no, Señor, porque traerá un cambio en esta nación. Será el poder del evangelio de Cristo. Padre, que ese poder toque las altas esferas y levante, Señor, hombres temerosos de ti. Hoy te lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, amados. Padre, cada necesidad, cada petición hoy expuesta delante de ti, Señor. Pedid se os dará, declara tu escritura, Señor. Esa constitución santa del reino de los cielos es la escritura. Declara, Señor, que aquel que busca halla. Declara, Señor, que aquel que pide le será dado. Hoy te pedimos que visites cada casa, que visites la economía de cada hogar, que visites el cuerpo de aquel que necesita sanidad, Señor. Que visites, Señor, aquella familia que necesita ser restaurada y reformada, Señor. Visítala. Jesús de Nazaret, hoy declaramos que visites a cada vida, Señor. Aún el que no vino hoy, visítalo, Señor. Aquel que traerás nuevo a esta iglesia, visítalo, Dios. Visítalo, Señor. Y trae tu poder, cambiando, renovando, transformando, Señor, para la gloria de tu nombre.